Bien, el tema de hoy vamos a hablar de cierre efectivos. Aprende la habilidad de cerrar tu venta. Aquí yo les voy a compartir 11 cierres efectivos a base de mi experiencia y la experiencia de empresarios exitosos que han tenido. Bien, pero para iniciar con esta información debemos de conocer los conceptos básicos en el transcurso de esta mentoría. Antes de hablar de cierre, tenemos que hablar de prospectos, de preguntas y objeciones. ¿Por qué? Porque son un complemento para llegar al cierre. Entonces les quiero dar las definiciones de los prospectos, las definiciones de cada pregunta y las definiciones de objeciones. Bien, aquí la definición de prospecto. Los tipos de prospectos comunes que nos hemos encontrado, yo me he encontrado a lo largo de este tiempo, son los prospectos indecisos. Es aquel que le cuesta decidirse por una o por la otra. Tú le ofreces y no le encuentras nada. Le encuentra cada problema una solución. Esos son el tipo de personas que son mediocres, que sus propias palabras lo definen, son mediocres, no creen ni una ni la otra. Eso es el que se queja por ir a la universidad. Pero ¿qué pasa? Y tú le dices, déjala, ahí dice, ay, mi futuro. Eso es lo que quieren, resultados diferentes, esperando lo mismo, haciendo lo mismo todo el tiempo. Es el tipo de prospecto indeciso. Bien, vamos al segundo tipo de prospecto. Aquí el prospecto que se considera que es difícil, que se pone rústico a la hora de uno poder darle la información. Pero más adelante yo le voy a mostrar cómo ustedes pueden solucionar ese problema de ese prospecto. Bien, el prospecto de confianza. Con este tipo de prospectos debemos de aportar y tomar conciencia de que nosotros estuvimos en el mismo lado de ellos, o sea, darle confianza para que ellos puedan ver que sí es real y que sí estamos haciendo algo sostenible. Entonces debemos darle la confianza más posible, la confianza que podamos, toda la confianza, mostrarle el resultado, mostrarle nuestra historia, qué pasó con lujos y detalles, porque es muy desconfiado. Bien, ahora, por último, le voy a contar los reservados. Los reservados son aquellos que que toman tiempo en tomar la decisión. Esa gente hay que irse al ritmo de ellos, esperando, hasta que ellos puedan tomar una buena decisión. Entonces, ya hablamos de esos conceptos básicos. Esos son los míos, lo que yo te estoy compartiendo hoy. Sabemos que hay mucho más de esos tipos de prospectos. Entonces, vamos a seguir con la pregunta. La palabra pregunta, por definición, no son más que son los enunciados que utilizan para solicitar una información. Vamos a hablar también de las objeciones. Las objeciones son las razones por las que los prospectos no deciden adquirir nuestro producto o nuestro servicio. Bien, entonces, en cada caso del network marketing, nos vamos a encontrar con estos tipos de preguntas y objeciones. Eso es totalmente natural, son normal, líderes. Entonces, tú mediante a esta ellos siempre quieren hacer inteligente y hacer creer que ellos son difíciles a la hora de empezar. Ahora bien, nosotros no estamos aquí para un día que yo te digo, no. Nuestra función es hacer que los ciegos vean. Esa es nuestra función. Poder abrir los ojos para que ellos puedan entender nuestro concepto de trabajo. Bien, ahora vamos a encasillar las dos categorías de objeciones comunes que aparece, que son las objeciones comunes que pone un prospecto, es la objeción limitante, esa es la número 1, que dicen que no tienen tiempo, que ellos no dan para eso, que no tienen dinero, a ti te va bien porque ya tienes ciertas habilidades y todo eso. Entonces, en ese caso debemos ponerlo en su lugar y decirle, yo también estuve ahí, pero tuve que hacer algo diferente para poder recibir un resultado diferente. Entonces, vamos para la próxima categoría, que es la segunda categoría de las objeciones limitantes, que es la creencia del network marketing. Sabemos muy bien que la persona le ha dado un mal concepto del network marketing, gracias a todas esas compañías fraudulentas que han asistido en estos días, en todo el tiempo. Han asistido plataformas que se disfrazan del network marketing, entonces lo catalogan a nosotros como lo mismo, que es un esquema piramidal, etcétera, y un sinnúmero de cosas. Bien,
Hasta aquí estamos claros con los conceptos. Pónganme ahí con el 777 en la caja de chat si estamos claros con los conceptos, para poder entrar en materia ahora. Permítame un poquito de agua. Excelente, ha entendido. Recuerde algo, vender es fácil. Es decir cierta palabra en cierto tiempo, el momento indicado. Vuelvo y repito. Es decir cierta palabra de cierta manera en el momento indicado. Dependerá de tu cierre, la técnica de venta que utilices. Siempre. A nosotros no nos pagan por presentar, a nosotros nos pagan por cerrar. ¿Por qué? Porque cuántas veces nosotros no hemos dado presentaciones, me incluyo, porque lo hacía y cometo esos errores, pero aquí lo estoy compartiendo, ese conocimiento, para que no cometan ese mismo error. Nosotros, pues, damos la presentación, pero al final no recibimos ningún resultado positivo, ningún resultado negativo del prospecto. O sea, nos quedamos en el aire. Ni un buen sí, ni un buen no. No deja el prospecto. Entonces, mediante eso debemos de identificar el problema, cuál es el que tiene el prospecto. Por esa razón debemos de escuchar bien. Esa razón tenemos 2 oídos y una boca. Entonces debemos de escuchar 2 veces más de lo que hablamos para poder identificar el problema del cliente o del prospecto. Vamos a entrar ya a los cierres. Vamos aquí a pasar la diapositiva. A los cierres. Primer cierre que le quiero compartir en el día de hoy es el cierre por conclusión. Y llegar a la conclusión de que si lo quiere, eso es un estado mental. Sí, es un estado mental. A medida que uno va presentando y no ve un gesto del cliente, del prospecto, pues lo ponemos en nuestro subconsciente de que él no quiere el producto, que él no quiere el servicio, que nosotros estamos hablando en el aire. Y no es así. Hay veces que esos prospectos lo que están analizando cómo van a hacer la inversión. Más el diferente, el que está motivado, el que está siempre, el que siempre está diciendo preguntas, siempre está opinando, siempre está en ese modo, porque está motivado. Recuerden, el que está motivado muy pocas veces ingresa. Siempre ingresa el que está tranquilo. ¿Por qué? Porque está escuchando la información. Sabemos muy bien que la motivación es momentánea. Puede tenerla en 1 hora o un día o 2 días, pero luego se va. Entonces debemos de estar positivos en cuanto a esto. Debemos estar positivos que nosotros en nuestra presentación sí vamos a cerrar esa venta, aunque no veamos ningún gesto positivo en el cliente. Bien, ahora voy a compartir el segundo cierre. Este es el cierre que yo más utilizo, es el cierre que más me encanta, el cierre de alternativa. Y aquí tú le ofreces 2 opciones a los prospectos. Ellos preguntan y le damos 2 opciones, 2 alternativas. El prospecto, por ley de inercia, tomará una de las 2 que tú le propongas. Es decir, recuerda cuando estábamos en la universidad, cuando nos ponían a llenar un cuestionario, que teníamos que cerrar la pregunta en círculo. Por ejemplo, 3 o 4 preguntas nos pusían. Nos hacían la pregunta y nos hacían 3 o 4 respuestas ahí. Entonces nosotros cerrábamos con un círculo. Se nos hacía más fácil que hacerlo sin círculo. Se hacía fácil con círculo, sin círculo. ¿Por qué? Porque sabíamos que en una de esas estaba la respuesta correcta. Entonces eso mismo debemos de hacer con ellos. Darle 2 o 3 o más opciones ahí para que ellos entiendan y puedan tomar la respuesta correcta que ellos les conviene. Eso debemos de hacer. Darle 2 opciones siempre. Debemos ser claro y preciso. Y si estamos por vía Zoom o presencial, debemos de prospectar que tenga la respuesta final. Debemos de saber que debemos tener la respuesta final. Por ejemplo, si tú le preguntas si el prospecto le gustó le gustó el proyecto y todo eso, bien, pero no deje que él termine con un yo te aviso. No, debemos de comprometerlo de inmediatamente. Entonces decirle, ¿qué tiempo te tomará en avisar? 5 días, 1 semana. Si ellos te ponen 1 semana, entonces si te llamo el día 8, ¿tú me darías una respuesta final?
Bien, ya lo comprometiste ahí mismo, ya hiciste tu cierre ahí. Bien, entonces, les exhorto que este cierre es porque uno más, ese es el cierre que más me funciona. Aquí tú comprometes de una forma u otra el prospecto y ya hace la inversión. Recuerden que nosotros no estamos para convencer a nadie. Aquí somos la oportunidad. Le damos una o la otra. Tenemos que buscar un buen sí o un buen no. Es que no podemos quedarnos en el aire. Si vamos a contar con el prospecto para nuestro cierre de mes, que él va a hacer inversión o no. Debemos identificarlo si sí o si no va a ser inversión. Esa es la importancia de hacer los cierres. Que tú puedes identificar eso. Vamos para el cierre número 3. Aquí, cierre número 3, el cierre de amar. Poner una pregunta al final de cada frase y hacerlo, y eso hace que el prospecto tenga un estímulo positivo. Bien, le voy a decir. Recuerde que no solo se responden con un sí ni con un no. Nosotros debemos estudiar mediante, vamos a ver, mediante gestos. Por ejemplo, hacerlo con una hija o con los hombres. Ellos no pueden darle un buen sí o un buen no. Nosotros podemos decir, va bien o va mal, cuando no hacen un gesto. Bien, entonces debemos de ponerle una frase y al terminar ponerle una pregunta. Por ejemplo, suena interesante gastar en pesos y ganar en dólares. ¿No crees? Él le va a dar una respuesta. ¿Por qué? Porque tú le estás haciendo una pregunta. Fíjense que hice la frase y al final hice la pregunta. Y él, por inercia, te va a responder o te va a hacer un gesto. Cuando tú le digas, suena interesante, gastar en pesos y ganar en dólares. ¿No crees? Bien, y también podemos utilizar varias preguntas como, ¿verdad? ¿Qué creen? ¿Qué te parece? Para que así podamos identificar de que sí él está entendiendo la información que le estamos dando en ese día. Bien, ahora vamos para el próximo cierre. Es el cierre de amarre invertido. Es el mismo cierre del anterior. La única diferencia es que nosotros hacemos la pregunta al primero, comenzar, y la frase al terminar. Por ejemplo, ¿qué crees? ¿Qué crees? Sería interesante ganar en dólares y gastar en pesos. Él ve que coloqué la pregunta a la frase. O sea, sería interesante. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Suena interesante. Ganar en pesos y gastar en dólares. Ganar en pesos y ganar en dólares, perdón. Entonces, ya ahí nosotros le sacamos un buen sí o un buen no. Él va a hacer un buen gesto. Ahí. Un estímulo. Bien, vamos para el siguiente cierre, que es el cierre contra pregunta. Es el cierre me encanta. Es contestar una pregunta con otra. Ese cierre. Por ejemplo, cuando nos dicen que es una estafa, que eso no funciona, que un sinnúmero de preguntas que no hace. Entonces, tú le respondes con otra pregunta. Le dices, ¿tú crees que una compañía como Mastercard se unirá y dará su logo a una compañía que sea fraudulenta? Ellos saben que no. ¿Por qué? Porque Visa y Mastercard son entidades financieras muy respetadas a nivel mundial. Está desde 1966 brindando servicios. El que tiene más de 50 años, conoce, que tiene menos de 50 años, desde que tiene uso de razón, sabe lo que es Visa y Mastercard. Y por ley te van a decir que no. Porque esa compañía nadie lo ha visto envuelta en cosas fraudulentas. Entonces, ahí tú le dices, excelente. Y te pone en su posición, le dice, mira, mi intención es agregarte valor. Yo nunca quisiera hacerte daño. Esa es mi intención, poderte agregarte valor. Ahora, ¿qué te hace falta para ingresar al equipo? Ya, eso es todo lo que le vamos a decir. Recuerden que los cierres son técnicas de venta y que se complementan después de las mismas objeciones, o sea, de varios cierres que nosotros podamos hacer. Siempre, líderes, siempre debemos de aprender mínimo de 5 a 6 cierres. De esos 11 cierres que les estoy compartiendo el día de hoy, deben aprender por lo mínimo 5 o 6 cierres. La venta siempre terminará de 5 a 6 cierres que tú le hagas
a tu prospecto. Bien, voy a compartir el siguiente cierre, que es el cierre envolvente. Aquí a convertir la próxima diapositiva. Es envolver el prospecto antes de la compra. Por ejemplo, Juan, yo sé que no es el momento de hablar de este tema, pero de casualidad, ¿tú conoces a alguien que le interese generar un ingreso extra sin dejar su actividad laboral? Él, con conciencia, te vas a preguntar y quieres saber del tema y decirte si él lo quiere tomar o si se lo puede pasar a otra persona la información. ¿Y qué tal? Ahí tú presentas tu oportunidad. Eso es una de las formas también de poder prospectar. Recuerden que mientras más uno cierre, más cierres nos sepamos, más tenemos segura nuestra venta. Vamos al siguiente cierre. Un segundito. Cierre por equivocación. Es cometer errores durante la conversación del prospecto, pero a propósito, nosotros lo vamos a hacer. Por ejemplo, ¿piensa usted desarrollar el negocio? Él te va a responder, no, yo solo quiero ser inversionista. Entonces tú continúas preguntando de manera incorrecta, obviamente a propósito. Señor, ¿usted activará una licencia de $10,000? Él te va a responder, no, yo activaré una licencia de $3,000 o de $1,000. Él te va a dar lo específico, lo que él quiere. Entonces, vuelve y le hace otra pregunta. ¿Lo hará por transferencia o en cheque? Él te va a decir no o te va a decir sí. O sea, si te dice que no, pues dice no, en efectivo yo lo voy a dar. Entonces aquí utilizamos el cierre por doble alternativa. Usted lo vas a hacer mañana, hoy. Mañana. Bien, excelente. Ya, cerraste tu venta. Ahí pudiste identificar el problema, pudiste identificar la venta, lo que él quiere, el monto que él va a invertir. ¿Entiendes? Vamos para el próximo cierre, el cierre número 8. Vamos aquí, cierre número 8. El cierre por compromiso. Es comprometer al cliente y comprobarle que tú sí tienes la razón. Por ejemplo, sabemos muy bien que muchas personas no creen este tipo de negocio digital y que te digan, suponer que te digan que es mentira. Que eso es mentira, que tú me digas que tú facturas $500, $1,000, $2,000 a la semana, $3,000, eso es mentira. Te dicen así. Pero ¿qué pasa? Tú le vas a comprobar de que tú tienes la razón. ¿Cómo? ¿Cómo tú le vas a comprobar? Tú le dices, si yo te muestro que yo estoy facturando $500, $1,000, $3,000 semanales, ¿tú invertirías? Sabemos muy bien que a nosotros nos gustan los retos. A nosotros nos encantan los retos. Entonces él para comprobar te va a decir que sí. Y si te dice que sí, pues tú le compruebas. Y ahí, mediante ese compromiso que tú le hiciste de preguntarle, ¿tú invertirías? Sí, él va a tener que invertir en tu negocio. ¿Por qué? Porque tú le comprobaste de que sí funciona y de que sí tú estás ganando esa cantidad de dinero. Bien, entonces les voy a compartir otro compromiso más para que tengan otro ejemplo más. Si el prospecto le dice que va a invertir el fin de semana, a fin de mes o fin de semana, no importa. Tú lo vas a comprometer con tus datos personales. Tú lo vas a quitar tu DNI, tú le vas a quitar todo lo que tú necesites para hacer una activación de la licencia. Bien, lo va a comprometer con todo eso. Porque lo va a hacer a fin de mes. Si él te pregunta, tú dices, bueno, es para yo hacer el proceso y no se me quede el trabajo ahí pendiente. Para cuando usted me deposite, ese día ya, el día 30, fin de mes, pues ya yo hace la activación de inmediatamente y empieza a trabajar su licencia. Ya ahí tú lo comprometes. ¿Entiendes? Ahí ya él pasa feliz día y ya está comprometido. Ese día, pues obviamente, tú lo llamas, le das dos opciones para llamarlo, le dice, ¿te puedo llamar en la tarde o en la mañana? Bueno, y te dice en la tarde, pues lo llama en la tarde para que confirme el cierre final ya, para que tenga una respuesta final del depósito. Te confirme el depósito que hizo. Bien, vamos al siguiente cierre. El cierre por eliminación. Es eliminar
las objeciones, reflejos para encontrar la real. ¿Cuál es la razón por la cual él no va a ingresar? Bien, por ejemplo, cuando te dicen a ti, dame tiempo para pensar, pues está bien, como gusta, está bien. Hago como si me fuera a retirar. 5 segundos, 4 o 5 segundos. Pero le hago una pregunta para poder identificar el problema. Y le digo, señor, ¿tiene de malo el servicio que estamos brindando? Entonces, no, eso está bien. No. ¿O el plan de inversión ofrece en poca rentabilidad? Mucho tiempo. No, está bien, está bien. O es el mal concepto que tiene el multinivel que le han dado, eh, que no creen mucho. No, eso está bien. Entonces, ahora ustedes le van a hacer otra pregunta y le dicen obviamente que no a esa pregunta que ustedes decían, no tiene nada de malo, nada. Entonces, usted le va a hacer otra pregunta bien profunda. Le va a decir, señor, es el paquete de inversión que es muy caro. Pero si no, es que puede ser sí, es que no tengo el dinero suficiente para empezar. Tengo ese dinero para empezar. Apenas ando con 3,000 pesos, con $60. Apenas ando con ese dinero. Entonces, eso no me da para iniciar, por esa razón estoy diciendo que no a la oportunidad que tú me estás presentando. Entonces, ¿qué tú vas a hacer aquí? En este caso, le va a dar una opción, le va a decir, señor, si yo le doy una idea para usted conseguir ese dinero, ¿usted lo haría? Sí, claro. Sí, claro, porque el dinero que me hace falta son $60 que tengo, me faltan $90. Entonces, bien, entonces ustedes, voy a decir, permítame, señor, hacerle una lista. Le va a hacer una lista de 9 personas por la que más se reúna esa persona, de sus familiares, amigos. Entonces, en esa lista, usted va a poner 9 personas de $10 y él lo va a llamar delante de usted. Usted le va a prestar 1 minuto, 10 minutos ahí, 1 minuto cada uno, 9 minutos, 1 minuto cada uno. Y él va a tener que decir que él necesita $10 urgente porque necesita resolver una situación para la universidad o para comprar un libro. Sabemos muy bien que nadie le va a negar $10 a una persona, sin más si es para algo productivo, le diga para la universidad o para comprar un libro. Sabemos que no le va a negar eso. Sabemos muy bien. Entonces, ya ahí cuando él haga esa lista, cuando él esté pidiendo eso, entonces ya tú cerraste tu venta de inmediato. Listo, correcto. Recuerden, familia, que esto, hoy en día, oigan bien, hoy en día esto es una oportunidad. Omega Pro es una oportunidad, pero mañana será una necesidad. Créanme que sí. Mañana será una necesidad que la persona vaya a ingresar a este negocio. Y ustedes saben muy bien por qué. Bien, vamos a compartir el próximo cierre. Este cierre a mí me ha funcionado, pero no muy bien. No lo manejo. Este es el cierre silencioso. Debemos de hacer silencio al hacer la pregunta de cierre. No podemos hablar. El que habla pierde. Cuando tú le haces la pregunta, no responda tú mismo. No siga. Escúchame aquí, no siga. Usted deja que el cliente hable. Como le dije al comenzar, por esa razón tenemos 2 oídos y una boca. Debemos de escuchar 2 veces más de lo que hablamos. No podemos hablar tanto. No podemos responder nuestra propia pregunta, seguir. No, ese cierre funciona con el silencio. Si hablaste primero, pues pierde la venta. Por esa razón, los grandes empresarios dicen que hay 2 tipos de vendedores. Los que venden y los que casi venden. Sí, venden y casi venden por esa razón, porque hablan más de lo normal. Si usted hace una pregunta, espere que le responda. Ese es el tipo de cierre. Vamos al siguiente cierre. Este cierre sí está bueno. El siguiente cierre 11. Bien, este cierre, líderes, que le voy a compartir. Si usted está cenando, pare, no se dé un bocado más. Si usted anda en la calle manejando, a orillas, y présteme mucha atención, que con este cierre y todo lo que yo le he dicho,
si usted no factura, si usted no aumenta sus ingresos un 5 o un 20% más en estos primeros 3 meses, usted aplicando esta información, le aseguro que usted lo va a hacer. Usted va a aumentar de un 5 a un 20% estos primeros 3 meses. De aquí a mayo usted va a aumentar sus ingresos al tú aplicar este cierre. Bien, entonces presta mucha atención. Es el cierre más antiguo que hay a nivel mundial. Es el cierre de Benjamin Franklin. Es una técnica poderosa. Sí, pero antes de hablar de Benjamin Franklin, yo tengo que hablar de su historia. ¿Y quién es Benjamin Franklin? Benjamin Franklin es el que sale en el billete de 100, el billete que a todos nos gusta. Sí, todo. O a alguien no le ha gustado ese billete. ¿Quién le ha dicho que no ese billete? Me ponga ahí en la caja de chat para desmentirlo aquí mismo. ¿Quién no le ha gustado ese billete? El billete de 100, el más grande que hay. Entonces, le voy a contar, líderes, la historia de él. Él fue un científico, político, inventor norteamericano. Nació en el 1706, el 17 de enero. Bien, él fue sexto presidente de Pensilvania, también embajador de los Estados Unidos en Francia y en Suecia también, y entre otros aportes que hizo a la humanidad. Pero entre tantas cosas importantes que él hizo, inventó este cierre. O sea, yo le estoy hablando, líderes, del siglo XVIII. Estoy hablando del siglo XVIII y XIX, no le estoy hablando de ahora. Nosotros no pensábamos ni nacer. Ustedes pueden ver lo viejo que es este cierre. Entonces, ¿cómo funciona este cierre? ¿Por qué lo inventó? Él lo inventó de manera inconsciente. Él lo que hacía es, cuando iba a tomar una decisión, él hacía una lista de las razones por lo cual él debería tomar esa decisión y por lo cual no debería tomar esa decisión. ¿Qué pasa? Que si a él tomar, si la lista que él hacía de tomar la decisión era más de no tomar la decisión, pues él sí tomaba la decisión. Y si era lo contrario, pues no tomaba la decisión. Hacía los beneficios que tenía y la pérdida que iba a tener. Si los beneficios eran más, pues él aceptaba esa decisión, él lo hacía, esa decisión. Y así fue que inició este gran cierre. Y le voy a dar un ejemplo de ese cierre. Bien, aquí le voy a dar un ejemplo de ese cierre. Cuando te dicen así es porque ya terminó la conversación. Por ejemplo, cuando dicen, lo voy a pensar o yo te aviso, que eso es lo común que nos pone a la hora de terminar nuestra presentación. Yo te aviso, Starling, yo te aviso, o déjame pensar. Eso es lo común que nos pone. Ya ustedes van, a través de este cierre, ustedes no van a terminar su presentación así. Ustedes van a terminar con este grandioso cierre. Bien, entonces, cuando ellos te dicen a ti, yo te aviso, entonces, te hace como que vas a recoger su cosa, su agenda y todo, y en 5 segundos usted se va a devolver y le va a decir, señor, me imagino que si lo quieren pensar, o si me avisa, es porque piensa tomar una excelente decisión, ¿verdad que sí? Entonces, sí, claro, por esa razón yo quiero pensar. Entonces, de inmediato, usted debe decirle, permíteme hacerte una lista de las razones por qué sí debe de hacerlo y las razones por qué no debe de hacerlo. Entonces, aquí ustedes le van a aplicar los beneficios que tiene la compañía, la razón por qué empezaste a la compañía. Por ejemplo, aquí, la razón que yo ingresé a la compañía, los beneficios que tiene ella, será fuente de bendiciones para muchas personas. Tú lo vas a poner en la lista de lo positivo, porque sí debe tomar la decisión. Bien, hacen eso. Será fuente de bendiciones para muchas personas. Entonces, líderes, recuerden que este proyecto, como no tenemos un producto tangible, nosotros estamos haciendo el mismo trabajo que hizo Jesús. Estamos haciendo el mismo trabajo que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vendió una visión y eso es lo que nosotros estamos vendiendo, una visión para el futuro. Jesús vendía la salvación. ¿Entiendes? ¿Entienden el concepto de lo que es la red de mercadeo? Jesús fue el primero que desarrolló la red de mercadeo en el mundo.
porque él vendía la visión y eso es lo que nosotros hacemos, vendemos la visión a la persona. Como no tengan un producto tangible, pues tenemos que vender la visión de que si ellos van a ser prósperos, de que ellos sí van a ser bendecidos, y eso mismo hacía Jesús. Bien, entonces yo no quiero entrar mucho en ese tema, quiero irme a tu poder ilusionar a la persona, a tu poder hacer que ellos se proyecten en el futuro, que sea el futuro de ellos sea brillante. Entonces, aquí que tú le dices, cuando le dices será fuente de bendición para muchas personas, le digo, tú no sabes la satisfacción que yo siento cuando la persona deposita su confianza en mí y en la compañía, y que gracias a mí ellos han podido generar 100, 200, 500, hasta $3,000, lo que sea. Eso se llama ser fuente de bendiciones. Ellos digan, hice la compra con el dinero que me gané, con la información que tú me diste. Eso se llama ser fuente de bendiciones. Entonces, la segunda razón que vamos a compartir, por la cual debe ser parte en esa lista, entonces, podrá crear un legado sostenible para ti y tu familia. Esa es la segunda. Ahora la tercera, heredable. La palabra heredable. Puedes pasar tu posición a tu hijo o a cualquier familiar. O sea, todo lo que tú hagas aquí, todo tu trabajo va a poder pasar. Sabemos muy bien que un empleo no puede pasar eso, pero aquí tú lo puedes hacer. Tú puedes pasarle tu usuario a cualquier persona. Entonces, eso es heredable. Lo puede pasar a tu hijo. Entonces, aquí, ¿qué tú le dices? Sería bonito inculcar a tu hijo o hija. Sería bonito. Sí. Inculcar a tu hijo o hija a este mundo de la era digital. Sabemos muy bien que el mundo está digitalizado aproximadamente un 70 o un 80%. Todo lo que nosotros hacemos de manera digital, es decir, pedir un Uber, hacer una compra, cualquier cosa por internet, un teléfono, todo lo hacemos vía digital, a través del teléfono, sin poder salir de la casa. Mira, nosotros estamos conectados sin poder salir de nuestra casa y estamos escuchando una misma información. Hoy vamos a ver cuántas personas tenemos conectado aquí. 64 personas conectadas desde casa escuchando. Entonces, ¿qué nosotros le decimos ahí? Mire, si es en la actualidad, 2022, que está sucediendo eso, de casi todo lo podemos hacer desde casa. Imagínese 5 años más para adelante. El mundo va a estar digitalizado aproximadamente un 90%. Un 90% de aquí a 5 años será digitalizado. Sería bonito y significativo que tú puedas inculcar a tu familia, puedas inculcar a personas al mundo digital, ya que sabemos que ese es el presente y el futuro de ellos. Ya que nosotros podemos consumir a través de la tecnología, comprar un montón de cosas, sería provechoso tú también poder producir, o sea, poder también que tú puedas y sacar de tu bolsillo, que tú puedas entrar a tu bolsillo. Sería provechoso, ¿no crees? Entonces te va a decir, sí, tienes razón. Bien, próxima razón que te voy a dar. Será pionero, te digo. Será pionero en un proyecto que apenas está empezando aquí en República Dominicana y en el mundo. Apenas somos 1.700.000 personas a nivel mundial. Y en cada país, habemos cientos de países, y en cada país hay mínimo 7 millones de habitantes. Aquí en República Dominicana hay como más de 7 millones de habitantes. En Perú yo sé que son mucho más de ahí, son más de 10 millones de habitantes que hay. Entonces, ¿qué nosotros le decimos? ¿Tú te imaginas tú poder abrir mercado en 2 o en 3 países, 4 países, y que de esos países ingresen 500 o 1,000 personas, ingresen por cada país? De aquí a 3 años, ¿cómo tú te vieres económicamente hablando? Muy bien te vieres económicamente. Entonces le digo, mira en mi caso, yo estoy en el proceso todavía, yo tengo 1 año y 6 meses desarrollando el negocio. Estoy aperturando mercado ahora. Y estoy facturando 400, 500, $1,000 en la semana. Bien, tú te imaginas de aquí a 3 años, ¿cuánto yo estaría facturando? Yo voy a duplicar mi inversión. O sea, yo voy a duplicar mis ingresos, un 3 o un 5% más. 5 o 6%, 5 a 10 veces más voy a duplicar mi inversión.
Créanme que sí. Entonces, imagínate yo tener 2.000 personas nada más. Con 2.000 personas yo sé que yo puedo duplicar esos ingresos. Entonces, ¿qué le digo? Ahí, le digo, tú también puedes ganarte eso. Tú también puedes ser parte de eso. Ahora, ¿cuándo te ves siendo parte de este gran equipo? Bien, próxima. ¿Qué le vamos a dar en el día de hoy? Próxima. ¿Por qué razón ser parte de Omega Pro? Ser parte de esta grandiosa compañía. Aquí le comparto. Tendrá libertad financiera. Sabemos muy bien que todos estamos aquí, todos iniciamos con esa visión de tener libertad, sea de dinero o sea de tiempo. Porque nuestro empleo, que ha sido empleado, sabe que si tiene el tiempo controlado. Entonces nosotros entramos con esa visión, al menos yo entré con esa visión de poder tener esa libertad de tiempo, de que no me exijan eso. Bien, entonces le va a decir así, tú vas a poder pasar tiempo de calidad con tu familia, vas a poder viajar por el mundo. Y le pongo el ejemplo de Marcelo. Yo siempre, muchas veces le pongo ese ejemplo de Marcelo. Mira, un joven con apenas 23 años de edad ha logrado muchísimas cosas. Ha logrado ir a muchos países. En estos días fue a Dubái, digo así, en estos días fue a Dubái y llevó a toda su familia más de un mes. Y así él seguía generando ingresos. ¿Por qué? Porque el negocio es totalmente digital. Y eso te puede suceder a ti también. Bien. Entonces, aquí vamos. Aquí presto mucha atención porque aquí está lo del cierre. Aquí está la técnica del cierre. Aquí ahora, entonces le diste las razones por qué sí debe ser parte de Omega Pro. Entonces ahora, voy a tomar tu lista y voy a decir, ya dije las razones por las cuales debe ser parte. Ahora, las razones por no ser parte, ¿cuáles son? Por ejemplo, ahí está. Por ejemplo, ya tú lo ilusionaste, ya tú me diste los beneficios que tiene la compañía. Ahora, las razones por no ser parte de la compañía. Por ejemplo, ¿cuáles son? Te calla. No me imita, te calla ahí. Él no va a saber responderte. ¿Por qué? Porque no hay razón por no ser parte de esta grandiosa oportunidad. No hay razón por no ser parte de esta compañía. O pónganme ahí la razón por la cual usted no puede ser parte de esta compañía. No hay ninguna razón por no ser parte de esta grandiosa oportunidad. Créanme que no hay ninguna. Bien, entonces le quiero resumir ese cierre. Le quiero resumirlo un poquito ese cierre, como un cierre un poquito largo. Aquí, conclusión del cierre. Miren, el paso 1, si te dice lo voy a pensar, lo voy a hacer mañana. Tú haces, no importa, tú haces. Ahora, la despedida, es el paso 2. Guarda 5 segundos y regresa. Y luego le dice, permíteme hacer una lista de las razones por las cuales tú debes ser parte y las razones por qué no debes ser parte de esa oportunidad. Ese es el cierre de Benjamin Franklin. Entonces, líderes, yo también, de forma personal, quiero decirle que es importante la educación. Es importante, líderes. Es importante que usted invierta, miren, el 10% de sus ingresos. Ni que sea, compre un libro por mes, compre un libro por mes, ideas, que eso le va a ayudar a su crecimiento. Créanme que sí, compre un libro por mes. Entonces, me voy a despedir con esta hermosa frase. Apúntenla ahí, líderes. Vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. Vuelvo a repetir. Pasea tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo. Líderes, esto ha sido todo de mi parte. Para mí es un placer, un privilegio compartir esta grandiosa oportunidad con ustedes, compartir estos grandiosos beneficios que tienen y estos cierres tan efectivos que a mí me ha funcionado hasta el día de hoy. Así que cordialmente se despide de servidor, Stalin Javier Lozano. Bye, pasen muy buena noche, bendiciones familia.